quiero compartir el día de hoy un nuevo tema que es el número 18 después de que salimos, aquel 18 de marzo. Ya es el domingo número 18 que estamos aquí en estos medios y damos gracias a Dios que ha permitido estos medios. Y este sermón se llama Uno siembra, otro riega. Una vez que tomamos la mano de nuestro Señor y Salvador, no hay vuelta atrás. El camino recto y angosto, sabemos que muchas veces es doloroso, es un sacrificio, pero también entendemos que no hay otro camino, que no hay otra verdad ni otra vida que nos lleve a un buen destino. Seguir a Jesús se convierte en nuestra nueva vocación. Él es valioso y todo lo que Él ofrece o lo que viene con Él, podemos decir que es el paraíso mismo. El Señor también nos ha prometido que cuando estamos involucrados en su reino y en la tarea de nuestra nueva vocación de llevar el evangelio con palabras o sin palabras para llenar todas las partes de nuestra vida de todas las maneras posibles, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo hace y lo prometió a través de su Espíritu de gracia que nos llena, que nos capacita y nos dirige para ser testigos fieles. Pero seguir a Jesús significa casi siempre ir en contracorriente y por ello encontrarnos una y otra vez con esa zona de turbulencias. De ese viaje a viaje nos encontramos con esa zona que buscan desanimarnos, que buscan que abortemos la misión, que dejemos los viajes, que por el temor pretenderán que dejar esta vocación nueva en esta analogía de ser un piloto del reino. Pero nosotros entendemos que el propósito de nuestra vida es superior a nuestra vida misma, que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena la disciplina de llevar a las personas en el avión del evangelio a los pies de Cristo donde encuentran la salvación. Al estar decididos que ninguna turbulencia nos detendrá de llevar a personas y más personas a los pies de Cristo, podremos discernir que toda adversidad y toda oposición, sea una situación emocional, de salud o financiera, todas buscarán que dejemos de obrar. Por lo tanto, si discernimos eso, no haremos caso a ellos, sino que seguiremos adelante en la vocación al que el Señor nos llamó, que es una obra grande y una obra valiosa. Básicamente, el sermón pasado, el resumen diría que toda adversidad, toda aflicción, que en lugar de desanimarnos, nos lleve a la oración y la oración nos lleve a perseverar en la acción. Y la acción, las acciones, es lo que a Dios le agrada y es lo que contribuye al evangelio. De esta forma estaremos siendo fieles al Señor, leales al reino y estaremos construyendo juntos un edificio espiritual que tendrá grandes y valiosas recompensas. Quiero que abramos nuestra Biblia en el capítulo 6, versículo 15 de Nehemías. Y ese versículo 15 del capítulo 6 de Nehemías habla de la construcción que acaba de concluir. Dice así: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Es lo que está diciendo Nehemías al finalizar la obra. Y Nehemías estamos estudiando, ya tenemos unos 9 servicios estudiando acerca de Nehemías, y es un gran ejemplo de perseverancia, de oración y de trabajo. Repito, 3 cosas importantes. Nehemías es un ejemplo de perseverancia, de oración y de trabajo. Todo va junto en el paquete. No se puede decir que un hombre es un hombre de oración si no está trabajando, si no está perseverando. Y Nehemías era un hombre de oración, un hombre de acción, un hombre de perseverancia. Todo comenzó, si recordamos un poquito, cuando Nehemías recibe una noticia. La noticia básicamente era: la ciudad está en ruinas, la muralla y las puertas están destruidas. Nehemías pudo decir en ese momento, siendo él copero: ¿yo qué puedo hacer por una ciudad que han pasado casi 100 años y no han hecho algo? ¿Qué puedo hacer yo desde acá? O simplemente decir, como muchos de nosotros decimos a veces en las necesidades de otros o en las situaciones adversas: vamos a estar orando por ti. Pudo haber hecho cualquiera de estas cosas Nehemías, pero no fue así.
Hemos estudiado la historia detrás del regreso, el regreso mismo y la llegada y la reconstrucción. Y desde antes que Nehemías llegara y plantara esta semilla, hubo hombres como Daniel, como Zorobabel y como Esdras que estuvieron sembrando y preparando el terreno para que verían nacer a un árbol que haría volver a casa a los judíos. Daniel particularmente fue una pieza muy importante. Y la mentalidad de Daniel fue la que heredó Nehemías cuando escucha la situación y ciertamente se pone a orar, pero no solo ora, sino se involucra, medita en la palabra de Dios a través de los profetas y llega a sentirse persuadido por la palabra de Dios y por los profetas que él podía hacer algo por Jerusalén, que el lugar donde él estaba viviendo y donde estaba trabajando puede ser una posición que Dios usaría para el beneficio de su pueblo. Y yo quiero decirle, hermanos, que nada es casualidad en mi vida ni en tu vida. Ni el lugar, ni la posición que tienes, ni lo que tenemos o incluso lo que carecemos. Nada es casualidad. Pues así como no queriendo la cosa, Nehemías obtiene los materiales, obtiene los permisos y emprende el viaje con el apoyo del rey más poderoso de aquellos tiempos. Y en tan solo 52 días reconstruye las murallas de la ciudad, ejerciendo aproximadamente un costo de 50 millones de pesos. Y es ahí donde preguntamos, ¿habrá algo imposible para Dios cuando Dios envía? Cuando nosotros actuamos con fe, con esperanza y por amor, en que Dios actuará de acuerdo a sus promesas, aún las personas más alejadas de Dios podrán darse cuenta que lo que hacemos viene del Señor. Parece que todo había concluido. La ciudad estaba siendo reconstruida. Ya tenían las puertas y las murallas recién hechas. Parece que se había llegado a la meta y Nehemías podría ya regresar a su antiguo trabajo, pero no es así. Todo este propósito llevaba otro propósito. Toda meta lleva a otra y a otra y a otra. Y así es nuestro caminar como cristianos. En la analogía de la semana pasada, del tema pasado, éramos un piloto que emprende vuelos y vuelos y vuelos todo el tiempo, es su vocación. Y cada vuelo lleva de una meta a otra meta y a otra meta. No podemos simplemente como cristianos o como pilotos en esa analogía volar una vez y ya, todo está resuelto. No es así. Debemos seguir y seguir y seguir. Es nuestra vocación ser pilotos en esa analogía. Y así es casi, hermanos, en cualquier empresa o en cualquier organización. La construcción del edificio de una ciudad es apenas la mitad del todo, la mitad del proceso o de la obra. Parar aquí, para Nehemías, podría decirse que sería dejar todo a medias. Y en esta tónica quiero compartirles dos puntos que hablan de dos grandes procesos que debemos entender y emprender en la obra del Señor. Repito, quiero compartir dos puntos que hablan de dos grandes procesos que debemos entender y emprender en nuestra obra en el Señor, que evitarán que dejemos las cosas a medias. Y esta enseñanza está basada obviamente en la historia de Nehemías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y lo que comienza a surgir en el capítulo 7. Y también utilizaremos la analogía que Pablo usa en 1 Corintios 3. Entonces quiero compartirles el primer punto que se llama uno siembra. Y este es el primer punto del título del día de hoy. Uno siembra, otro cosecha, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice la palabra de Dios: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado de acuerdo a su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ahí vamos a pararle. Esta parábola, esta ilustración de analogía de Pablo, hermanos, es una de las más grandes analogías de la vida cristiana y del reino. De hecho, nuestro Señor Jesucristo utilizó constantemente la analogía del sembrador, del cultivo. En relación con el tema de hoy, como decía, la construcción de las murallas de la ciudad era apenas la mitad del propósito de Dios por el cual mandó a Nehemías a Jerusalén. Lo que había hecho ya Daniel, Zorobabel o Esdras
hasta ese momento, lo que había hecho incluso Nehemías hasta este momento era apenas el plantar la semilla, el preparar el terreno y el ver nacer una nueva vida. A lo largo de mi vida cristiana, he sido testigo del celo de Dios que muchos pastores y maestros tienen, de darle la gloria a Dios en todo. Es una cosa que es importante hacer. Sin embargo, por ese énfasis de que Dios lo hace todo, muchas veces desincentiva a la mayoría de los creyentes a no hacer nada. No sé si me explico. Parece fácil la ecuación, fíjense, le explico. Si Dios hace todo, nadie más hace algo. Está clara la ecuación. Si Dios hace todo, nadie más hace algo. Suena bien, ¿no? Pero este énfasis es importante para protegernos del orgullo de que nosotros hacemos algo. Pero en lugar de protegernos del orgullo, lo que hace es paralizarnos. No hemos entendido que si Dios hace todo, que Dios pelea la batalla, que Dios da la victoria, también es cierto que lo hace a través de medios, especialmente a través de sus siervos. Como en esta palabra, ilustración que Pablo está enseñando. Fíjense bien, si nos quedamos nosotros con el versículo 7, es exactamente lo que estoy diciendo. Una verdad y un énfasis necesario para librarnos del orgullo. Para pensar que por nosotros se causan las cosas, que nosotros somos la causa de las cosas. Fíjense lo que dice el 7. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios. Y yo digo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y todos decimos amén, gloria a Dios. Claro, pero yo pregunto, ¿en qué sentido no cuenta el que siembra o el que riega? Porque si lo entendemos tal cual, esa simple frase que no cuenta el que hace algo, entonces ¿para qué hacerlo? Si no cuenta lo que hago, ¿para qué hacerlo? Y en otro aspecto de la vida, si ya soy salvo, si ya no tengo que hacer nada más para ser salvo, ¿para qué hacer algo? ¿Qué sentido tiene? Y parece broma, pero esta es la creencia de muchas personas. Una creencia que determinará sus acciones y su conducta. Y todo parece una lógica correcta. Si Dios hace todo, si no nos necesita, entonces ¿para qué hacer las cosas? Pero Pablo no está enseñando esto. De hecho, al final de la carta, casi al final de la carta a los Corintios, dice que sigan perseverando, que vale la pena el trabajo en el Señor, que no será en vano. Y en otra carta dice que tarde o temprano cosecharemos y no desmayamos. De hecho, Pablo mismo afirma que él sembró, yo sembré. Y en este contexto significa que el evangelio lo había llevado a la región de Corintio. Con mucho esfuerzo había preparado el terreno, con perseverancia, con sacrificio, había plantado la semilla. Él sembró. Y el evangelio brotó en aquella ciudad. Una ciudad complicada. Y ahora ha visto el fruto de esa siembra. Algunas iglesias han nacido. Yo planté a secas, hermanos. Puede sonar jactancioso, pero no lo es en realidad. Puede serlo, pero no lo es en esencia. Es la verdad. Pablo plantó y todo el esfuerzo que esto conlleva en el contexto del evangelio. Asimismo, si nosotros volteamos a ver nuestra historia, no me digan que Daniel, que Zorobabel, que Esdras, que Nehemías no les implicó gran esfuerzo de su vida, gran sacrificio, gran perseverancia. Podría decirse que ellos plantaron para que el pueblo regresara y las murallas se reconstruyeran. Eso no sucede solo. Ellos plantaron. Pablo plantó. Y la gracia de Dios no fue en vano con ellos, ni con Pablo, porque entendieron que la gracia de Dios engendra vida, engendra propósito, acción, sumisión a la voluntad de Dios. Entonces actúas y caminas en su dirección. Entonces consigues algo que a Dios le agrada. Siembras y nace vida. No a causa de ti, pero participas juntamente con Dios en esa obra. Dios quiere que participemos. Y no me queda duda, hermanos, que la vida estéril de muchos de nosotros es no entender cómo funciona la gracia en esta situación. Como he dicho en otras ocasiones, creemos que por no vivir bajo la ley estamos exentos de una obediencia amplia, profunda y completa al Señor. Pensar así es una desgracia.
La gracia nos provee lo necesario para cumplir los propósitos profundos de la ley, para que tengan sentido cada estatuto y mandamiento. Pero, por otro lado, plantar y pensar que hemos hecho todo, que ha terminado la obra, plantar y ver un nacimiento ante nuestros ojos y no hacer algo más es dejarlo a medias. Es como tener un bebé y dejarlo solo, que se cuide, que crezca. Es obvio que no sucederá. El yo planté, insisto, es apenas la mitad del trabajo. Nehemías ha conseguido algo muy importante, significativo, valioso. Imagínense, hermanos, conseguir el recurso para que el pueblo trabajara y en 52 días construir todas las murallas. Aproximadamente 50 millones de pesos. ¿Saben lo que eso significa? Todo el salario de una vida completa de 15 personas. El plantar implica invertir. Y el invertir es despojarse de algo valioso para nosotros, dinero y tiempo, y esperar una multiplicación. Sin ese riesgo, sin esa inversión, no habrá ganancias. Por eso el plantar implica fe, discernimiento, habilidad, perseverancia. Fue lo que hizo Nehemías. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué regresó? ¿Para qué construyó el muro en 52 días? Y es ahí, hermanos, que lo que nos mueve a trabajar, a plantar, es el fruto que cosecharemos. Cuando el sembrador sale a sembrar, seguramente va pensando en lo que saldrá cuando él coseche. No obstante, antes de cosechar o de recibir todo lo que sembraste, justo después de plantar o de sembrar, viene la otra mitad del proceso que es en el que me quiero enfocar el día de hoy, que es regar. Esto nos lleva al segundo punto. Ya vimos, uno siembra, y el segundo punto es otro riega. Y casi tan importante como construir un edificio es el mantenimiento. Si tú construyes una casa y la abandonas, al tiempo, después de varios años, la casa tendrá que reconstruirse. Mantener vivo lo que ha nacido no es una tarea fácil. Y parece que muchos de nosotros nos olvidamos con frecuencia de esta situación. En nuestra historia de Nehemías, Nehemías está consciente de ello. Sabe que ya se ha conseguido algo, que costó mucho trabajo vencer la oposición, que costó mucho trabajo organizarse para construir en el menor costo y en el menor tiempo. Pero que todo esto, lo que ha logrado, apenas es la mitad del propósito por el cual Dios lo envió a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito para el cual Dios envió a Nehemías a Jerusalén? Ciertamente las puertas estaban destruidas y las murallas no estaban en ruinas, pero ¿qué caso tenía que Nehemías dejara su puesto de copero del rey y regresara a construir? ¿No podían hacerlo acaso aquellos que estaban allá? Pues al parecer no podían hacerlo, pero había un propósito más allá de reconstruir las murallas, que era que el pueblo de Dios volviera a establecerse en la ciudad santa y que volviera a tener una vida apegada a Dios. Que se reconstruyera el templo, que se reconstruyera el servicio de los sacerdotes y que todos pudieran colectivamente adorar al Señor. Y Nehemías entiende este proceso y comienza la transición del yo planté al otro va a regar. Nehemías 7, vamos para allá, Nehemías 7. Dice en el versículo 1. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, fíjense bien, se nombraron porteros. Parece algo súper lógico, ¿no? Cantores y levitas. Dice, a mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardias, unos en sus puestos y otros frente a su casa. Noten que inmediatamente después de construir la muralla, no se puso a celebrar y a festejar y olvidar todo lo que venía. Ciertamente habría motivos para festejar. Estaba 100 años la ciudad sin funcionar, pero entendió que faltaban más cosas aún. En primer lugar, lo que hizo, fíjense bien, es delegar a otras personas
a regar lo que había nacido. ¿Sí? Ahí dice que delegó a algunos como porteros. ¿Qué es un portero en una ciudad fortificada? Es una persona, un guardia de seguridad. También delegó cantores, que básicamente es los que de alguna manera u otra en el templo dirigen las canciones o la alabanza al Señor. Y también nombró levitas, que en palabras sencillas son funcionarios públicos, ministros de todo tipo en la ciudad, en las ciudades. Ok, Nehemías entendió que el propósito, a final de cuentas, después de reconstruir la ciudad, es que el pueblo regresara a la ciudad, volviera a la adoración y que se establecieran como pueblo de Dios nuevamente en esa zona. Por eso las murallas eran importantes en todo esto. No podía haber vida, no podía haber seguridad si no estaban las murallas construidas. Es por eso que Nehemías entiende eso y comienza primero a construir las murallas. Y una vez que están construidas, ahora empieza a poner las personas indicadas para que empiece a haber una vida cotidiana en la ciudad. Y fíjense lo que dice el versículo 4, dice algo interesante. La ciudad ocupaba gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Fíjense, aquí se dice algo importante que nos hace ver que no todo se había conseguido. A pesar del arduo trabajo y valioso trabajo de Nehemías, tenían pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido, dice el texto. Falta regar lo que se había plantado, lo que se había comenzado a preparar desde Daniel y los profetas anteriormente que daban palabra de parte de Dios, y el trabajo de Daniel y de Esdras. Faltaba regar lo plantado. No estaban las personas todavía instaladas en la ciudad. No estaban todavía los sacerdotes y los levitas instalados en sus puestos. Y fue lo que comenzó a hacer Nehemías. Pasar de yo planté a alguien más tendrá que regar. Y vamos otra vez al pasaje de 1 Corintios 3. Nuevamente lo leemos todito. Dice así, en el versículo 6. Yo sembré, dice Pablo. Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están en un mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Sabemos que Pablo tenía el llamado a ser apóstol, que en otras palabras más sencillas es una persona que construía iglesias de ceros. Pero una vez que construía la iglesia, que sembraba la semilla, nacía el fruto de lo plantado, venía otro y regaba la plantita recién nacida. Y en este pasaje dice que fue Apolos en Corintium quien comenzó a realizar el trabajo de cuidado y desarrollo de la iglesia que Pablo sembró. Y en otros casos sabemos que fue Timoteo, Tito, Epafrodito y un gran número de colaboradores de Pablo. Pero es importante esta segunda parte que alguien debe de regar. ¿Sí? Cuando hay vida, repito lo que dije hace un momento, no es sencillo mantener vivo lo que recién nace. Implica cuidado, trabajo, supervisión, perseverancia. Y ese punto es que tanto Nehemías como Pablo entendían que no se puede hacer todo uno solo, que todo lleva un propósito y un proceso. El que prepara el terreno están en el mismo nivel que el que siembra. El que siembra está en el mismo nivel que el que riega. Y en nuestra historia, Daniel y Nehemías están en el mismo nivel. Y cada uno será recompensado según su trabajo. Quiero que comprendamos el lenguaje de Pablo, de que cada uno de los que participamos en la obra de Dios somos colaboradores al servicio de Dios. Uno siembra, otro riega. Pero el crecimiento, o en otras palabras, la vida misma solamente viene de Dios. Eso es claro y es por eso que Pablo dice que en la vida, en el crecimiento, en los recursos, no cuenta ni el que hace ni el que riega. Solo Dios. Esto es una verdad. Pero quiero enfatizar en esta parte, y es parte céntrica de este mensaje. Aunque lo esencial proviene de Dios, son los siervos de Dios los que ejecutan el trabajo. En el proceso del nacimiento de una plantita, amén, en el proceso de nacimiento de una plantita, Dios provee todos los recursos que ustedes pueden imaginarse. Dios le dio vida al jardinero, ¿sale? Dios puso el sol, que es el que también hace que tenga vida la plantita. Dios puso la tierra,
Dios es dueño del agua. Dios mismo creó las semillas que se plantan. Si se dan cuenta, todo proviene de Dios y todo es a causa de Dios. Pero uno siembra y otro riega. En nuestro caso, Daniel preparó el terreno. No fue fácil llegar a altos puestos de gobierno de la política y tener relaciones con los reyes en turno para que cuando llegara el tiempo de Nehemías tuviera ese currículum y esa mentalidad en el que él pudiera pedirle algo al rey. Daniel preparó el terreno. Nehemías siembra la semilla. ¿Están de acuerdo? Él pide los recursos, él reconstruye la ciudad. Pero alguien más tendrá que regar lo que alguien preparó y alguien sembró y nace vida. Alguien tendrá que tener cuidado de la vida que viene. Y eso Nehemías lo está comprendiendo y por eso comienza a tomar acciones. Versículo 9, termino lo que dice Pablo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Fíjense lo que dice el 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Nuevamente se habla de un proceso. Alguien comienza, alguien pone lo crucial, lo importante, lo valioso o lo esencial para comenzar, pero alguien más tiene que continuar con la obra. Pablo está hablando de una analogía de la construcción. Claramente, yo eché los cimientos importantes, cruciales, pero es necesario que se concluya el edificio, dice Pablo en otras palabras, que se hagan los muros, que se pongan las ventanas, y luego ya dice que unos harán de un material y otros de otro, que el material pues va a ser probado por las pruebas, ¿no? Pero el punto es que yo puse los cimientos y alguien más va a construir. Yo sembré, dice Pablo, y alguien más tendrá que regar, que cuidar lo nacido nuevo. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Nosotros tenemos que hacer la obra. Unos siembran, otros riegan. Pero todos nosotros juntos seremos el cultivo de Dios, el jardín de Dios, el edificio de Dios. Todos juntos lo formamos con nuestro trabajo, con nuestras acciones, con nuestro carácter. Uno siembra y otro planta. Y queda claro en este punto que el crecimiento lo da el Señor y todo lo provee el Señor. Pero también es claro lo otro que no se resalte y que no se enfatice como comencé este sermón. Darle la gloria a Dios, darle el reconocimiento de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él provee, tampoco significa que nosotros dejemos de hacer algo. Si Dios lo hace todo, no quiere decir que nosotros no hacemos nada. Y eso es parte de la mentalidad del cristiano de hoy. Y yo quiero encaminar al final con esto. Fíjense bien. Si alguien no siembra, escuchen bien, si alguien no siembra, no habrá nacimiento. ¿Sí? Todas las plantitas que vemos en la vida, alguien las sembró. No sucede de lo contrario. Si alguien no siembra, no hay vida. Alguien tiene que sembrar. Si alguien, y por otro lado, vamos avanzando en el proceso. Ok, ya sembró alguien. Y yo insisto, si alguien siembra y algo nace y otro no riega, no hay crecimiento. Todas las plantitas o árboles que vemos grandes es porque alguien los regó. O en algunos casos, en algunas plantas, el mismo clima los riega y sobreviven. ¿No es así? Pero siempre hay alguien que riega. Para que haya crecimiento debe haber alguien que regó. Para que haya nacimiento debe haber alguien que sembró. No sé si me explico. No quiero insinuar que nosotros somos esenciales por nosotros mismos, pero nuestra vocación sí es esencial para Dios porque Dios la eligió, Dios la escogió, Dios nos creó para buenas obras. Por lo cual, lo que hacemos sí es esencial para Dios. Uno siembra y otro riega, hermanos. Dios da el crecimiento, Dios hace que ganemos las batallas, pero alguien debe salir a pelear, alguien debe obedecerle. Y es ahí donde nosotros nos quedamos a medias, pensamos que debemos hacer solo una cosa y ya. Pero no, hermanos, nuestra vocación es hacer y hacer y hacer. Y esta, hermanos, creo que es una de las razones por las cuales nosotros dejamos nuestra vida a medias, la obra del Señor a medias.
Especialmente en este último siglo, el anterior, se ha pensado que todo lo que debemos hacer para Dios es llevar a las personas a Cristo. Escúchenme y no me malentiendan. Pensamos que lo único que debemos hacer en la vida es llevar a las personas a Cristo y dejarlos a la suerte. Pero esto, hermanos, es como traer niños a la vida y dejarlos a su suerte. Es sembrar una semilla y dejarlos a su suerte. No tiene sentido. Y esto lo vi la semana pasada en un ejemplo, cuando África, el continente africano, desde una parte hacia el sur, fue evangelizada y se recibió el evangelio, se aceptó, y es triste que después de varios años ya no han crecido en algunos aspectos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa en nuestra América cuando la mayoría dice creer en Cristo y no cambian las cosas, no cambian las situaciones ni la economía en las familias? ¿Qué es lo que está pasando? Y la respuesta es que lo que ha estado pasando es que posiblemente se prepare el terreno, posiblemente se siembre la semilla, pero no se está regando. En el mejor de los casos, se siembra la semilla. En muchos de ellos, ni siquiera sembramos. Entonces, ¿cómo queremos cosechar? Sí, Dios da el crecimiento. Sí, de Dios dependen muchas de las cosas. Pero es a mí y a ti, al que Dios nos dio la vocación de jardineros, que debemos sembrar, que debemos cuidar y cosechar. Hermanos, no tiene sentido construir una casa para dejarla deshabitada. No tiene sentido que engendrar un bebé para dejarlo solo. No tiene sentido que Nehemías hubiera reconstruido las murallas y no colocar guardias. O construir la ciudad para dejarla deshabitada. Esto suena a un despropósito grande. Tenemos que entender, hermanos, que el crecimiento, los elementos para crecer, como el agua, como la tierra, como el sol, como la vida misma, como la semilla, la pone Dios. Pero nuestra vocación es ser el jardinero de Dios, que implica no solo sembrar, sino también cuidar el jardín. Nuestro trabajo, hermanos, no solamente es predicar el evangelio sin conexión con nuestras vidas cotidianas, sin tener compromiso de relacionarnos con las personas a las que llevamos a Cristo. Los que nacen por esa semilla. Debemos entender que todo tiene un proceso y no podemos dejar la obra de Dios a la mitad. A veces yo comparto el evangelio, oro, me relaciono con las personas y quizá alguien más lo llevará al crecimiento y a la madurez. O otras veces será alguien más que lo evangeliza, que ora, que lo lleva a Cristo, y seré yo que contribuye a la madurez de las personas. Todos somos importantes, todos estamos en el mismo nivel en este proceso. Ni uno es algo, ni alguien es más. Es Dios el que nos da los elementos, nos contrata, nos da las herramientas, pero somos nosotros, hermanos, los que sembramos, somos nosotros los que regamos. Dios nos ha delegado la palabra, Dios ha dicho que es importante que lo hagamos. Y no hacerlo, hermanos, es una desobediencia, es una negligencia grande. No importa si hacemos una cosa o la otra. Lo importante es que somos colaboradores de Dios. Lo que importa es que Dios trae vida y crecimiento solo después de que se siembra y solo después de que se riega. Así que lo que hacemos, lo que Dios diseñó para nosotros, esas obras que hizo de antemano, que preparó para que anduviésemos, hermanos, son esenciales para que nazca la vida y para que crezca la vida. No sé si me explico. En verdad, necesitamos tomar nuestro rol. Necesitamos entender que no es simplemente una cosa u otra. Y se han implementado grandes esfuerzos evangelísticos, pero de la misma manera que se invierte en esfuerzos evangelísticos, se debe invertir en esfuerzos de discipulado para llevar a las personas al crecimiento en todas las áreas de la vida, y hermanos, y dejar de abandonar el mundo a sus anchas. Hemos abandonado no solamente en la familia, en la casa, claramente se nota en la relación de padres e hijos y en los propósitos que los hijos tienen. También hemos abandonado otras partes a las que fuimos llamados a cultivar, como lo he dicho en otras ocasiones. La política, la sociedad, el arte, la cultura, todas esas esferas, la educación, hermanos. Y después nos quejamos de que por qué hacen libros de texto de ese tipo y del otro, y nosotros nos hemos descuidado
pensamos que va a cosecharse algo que no hemos sembrado. Yo creo que es tiempo de tomar nuestro rol. Muchas veces, hermanos, ni siquiera en nuestra vida misma invertimos algo y queremos que salga algo de nosotros que no hemos sembrado. Es imposible. Si en nosotros no hay perseverancia, si en nosotros no hay oración, si en nosotros no hay esfuerzo, si en nosotros no hay santidad, hermanos, no veremos nada de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios viene en la pureza, en la limpieza, en el esfuerzo, en la fe, en la esperanza, en el amor, en la pasión que dedicamos las cosas para Dios. Debemos volver, hermanos, a la vocación a la que fuimos llamados. Ponernos el overol, agarrar las herramientas, sembrar, preparar el terreno una y otra vez. Entender que no todo termina cuando llegamos a los pies de Cristo. Realmente ahí apenas comienza. Y debemos esforzarnos para llevar a nuestros hermanos, en lugar de criticarlos, en lugar de juzgarlos, cuán ligeros son, cuán inmaduros son, debemos esforzarnos en todos caminar a la unidad, a la estatura de la fe del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Necesitamos entender nuestro rol, hermanos. Necesitamos dedicarnos a la obra del Señor. Uno siembra, otro cosecha. Y el Señor pelea la batalla por nosotros cuando nosotros salimos a pelear. El Señor da vida cuando se siembra. El Señor da crecimiento cuando se riega. ¿Y saben qué fue lo que hacemos nosotros? Regarla. Lo que otros plantaron. En el mal sentido de la palabra. No podía terminar sin eso. Porque la realidad, aunque suene chiste, la verdad es que unos plantan, otros riegan, y la mayoría de nosotros la regamos, porque no nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es tiempo de volvernos al Señor. Los tiempos que estamos viviendo se acomodan para que nos volvamos de todo corazón, si no vamos a quedar allí, en el olvido, en la inmadurez de por vida. Yo les invito a reflexionar en este mensaje del día de hoy, a echar toda la carne al asador. Hermanos, el Señor merece todo nuestro esfuerzo y no podemos dejar de trabajar ni un solo día, porque ¿quién va a hacer que crezcan las cosas? Nosotros, con la ayuda de Dios, con las herramientas de Dios, pero necesitamos trabajar, necesitamos sembrar y regar lo que Dios nos dé, nuestra familia misma, nuestra persona misma, nuestra congregación y proyectos que pueden venirse más grandes. Yo te invito a que pienses, que sueñes, que emprendas para Dios. El Señor nos ha dado todo lo necesario para nuestro crecimiento, para el crecimiento de los proyectos, que hablen de Él, que recomienden el reino. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a entender nuestra vocación. Hemos sido llamados, hemos venido a un nuevo país, tenemos una nueva mentalidad, una nueva nacionalidad, una nueva identidad, una nueva vocación, y esta vocación, hermano, nos lleva a la obediencia del Señor, y la obediencia al Señor nos lleva a sembrar, a plantar, a regar, a cosechar. No podemos estar ahí en el olvido, en el silencio, en la apatía. Necesitamos levantarnos, necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Yo les invito de verdad a buscarle como nunca lo han buscado, y veremos en esos tiempos la gloria del Señor. Que así sea. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia. Venimos a pedirte y a solicitarte, Señor, a rogarte que traigas en nosotros, que traigas a nosotros un sentir, esta pasión, esta vocación que tenía Daniel, Nehemías, Esdras, esta vocación que tenía Pablo, los apóstoles que entregaban su vida. No solamente la arriesgaban hacia la muerte, sino que entregaban su vida cada día, cada minuto. Estaban pensando en cómo ser colaboradores tuyos. Ayúdanos a discernir el reino, a entender cómo avanza, cómo crece, y entender que es el día a día, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en todo momento, que nosotros contribuimos al reino con una piedra, con un granito de arena. Ayúdanos a entender, a caminar hacia la madurez, a reconstruir los muros de nuestras ciudades, a poner los guardias y los porteros, a poner todas las condiciones para vivir una vida piadosa, una vida agradable a ti, y poder irrumpir en otras esferas que no hemos podido y que nos han ganado la batalla, las ideologías y otras situaciones, Señor. No permitas que tu iglesia quede abatida en esta pandemia, en esa situación que vivimos. Levántala, resúrgela como en otros tiempos. Levanta hombres que te amen, hombres que den todo por ti,
que empiecen desde adentro y que salgan hacia afuera. Comiencen desde sus familias siendo el esposo o la esposa o el hijo adecuado y que después comiencen hacia afuera, hacia los vecinos, hacia las colonias, hacia las naciones. Bendice, Señor, nuestro trabajo. Bendice nuestro esfuerzo. Bendice los que te buscan. Prospera sus manos y sus caminos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, hermanos, está ahí la palabra. Les pido que reflexionen. Estamos por volver, no sabemos cuándo, pero estoy seguro que queda menos que antes. Yo les pido que no pierdan la esperanza ni se impacienten. El Señor quiere que sigamos preparando y reflexionando. El Señor los bendiga. Va a ser un buen fin de semana.